Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Influyentes. Yo soy José María Torrijos Legazpi y nos encontramos una vez más en el Museo de Arte Contemporáneo. Estamos acá en una de las salas donde está la exposición Vaciar la Categoría. Vamos a hablar nuevamente de arte, de reivindicación, de la búsqueda de nuestras raíces y de nuestros orígenes, de nuestra cultura original. Y para eso tenemos a Marilyn Boror, artista guatemalteca. Marilyn, bienvenida a Influyentes. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muy feliz y emocionada de estar acá con ustedes. Nosotros también estamos muy contentos. Bienvenida a Panamá. ¿La primera vez que estás acá? La primera vez que estoy en Panamá. Pero no es la primera vez que tu arte llega acá. No es la primera vez que expongo, pero es la primera vez que estoy físicamente. ¿Qué te encuentras? Yo sé que tu estancia es muy breve, pero ¿qué te encuentras de esta ciudad de Panamá? Bueno, primero rompiendo estereotipos, ¿no? Porque es los estereotipos que nos ponen a cada país centroamericano, como que uno llega al lugar con esas ideas de qué es ese país y bueno, ayer hice un ejercicio como de pensando qué piensa la gente en redes sociales de Panamá. Yo poniendo ahí como qué piensan de Panamá y la gente me decía como hay plástico, hay concreto, hay consumismo, hay no sé qué. Sin embargo, creo que hay más cosas que esas, ¿verdad? Que es importante por eso para cualquier persona y para cualquier artista viajar, conocer, para borrar esos estereotipos y esos estigmas de cómo es un país, ¿verdad? De un extremo al otro del istmo centroamericano. Total. Pero sin embargo, somos una sola región. Sí. Es extraño, pero hablaba con algunas personas del museo y con algunos artistas sobre lo que es ser centroamericano y regularmente yo he recorrido de Guatemala hasta Costa Rica y Panamá era para mí como un punto alejado, ¿no? Como ese extremo que también une al sur, pero que también se aleja de Centroamérica. Como ¿qué es eso? ¿Qué es Panamá? No sé, para el resto de Centroamérica también es complejo entender qué es Panamá, ¿no? ¿Cómo lo entendemos? Marilyn, Vaciar la Categoría, esta exposición donde tú eres una de las artistas que está presentando su obra. ¿Qué representa para ti exponer en Panamá, exponer con Tejedoras, que es la obra que tienes acá, y exponer en conjunto con otras mujeres artistas centroamericanas? Bueno, primero me interesa mucho estar y abrazarme con más mujeres. Segundo, también entender cómo se piensan en las regiones centroamericanas el ser indígena. Aquí hay contextos sobre mujeres afrodescendientes, sobre mujeres indígenas, sobre mujeres que no son heteronormadas, etcétera. Y todas estas cosas que no se hablan en los libros, que no se mencionan, qué parte ocupan en nuestras vidas como centroamericanos, como guatemaltecos, como panameños. A mí me gusta mucho ir a las regiones y cuestionar eso, ¿no? Como, a ver, hay indígenas, ¿dónde están? No los veo en las calles. ¿Qué es lo que veo, no? Como esto. Tú eres maya caquichel. Partiendo por una cosa, a veces nosotros desde nuestra perspectiva decimos los mayas, los descendientes de los mayas. Homogenizamos cuando en realidad, aunque son de raíces indígenas, son distintos pueblos con distintas culturas. No todos los originarios, ni siquiera los mayas, son iguales. Vamos partiendo por eso. Tu búsqueda es la búsqueda de tus raíces. Por ahí va, en cierta forma, parte de tu trabajo. Sí, como contextualizando un poco esto, ¿verdad? ¿Qué es ser indígena en Centroamérica? Sabemos que los pueblos originarios han sido minimizados, han sido explotados, han sido casi exterminados en muchas regiones. Muchas regiones centroamericanas niegan tener indígenas. Me ha pasado cuando viajo con las exposiciones que me dicen, no, aquí no tenemos indígenas. Y luego sí sé que en una región de Centroamérica eso me pasó. Y sé que hay indígenas en toda Centroamérica, solamente que están en reservas o fuera de la urbe, digamos. Y para mí es importante nombrarme como mujer artista indígena porque habemos muy pocas hablándolo en espacios abiertos. Y no es mi voz, esto no es mi voz, es la voz de muchas mujeres, de mis abuelas, de mis ancestras, que lucharon para que yo hoy esté aquí con ustedes platicando, ¿no? Decir que no hay indígenas, que no hay originarios, personas descendientes de los originarios en una región de Centroamérica es como decir que no hay gente. Total, sí.
¿Qué conoces o qué has visto de los pueblos indígenas originarios de Panamá? Muy poco. Ayer caminé un poco por la ciudad intentando encontrar indígenas. Encontré muy pocos, les digo 2 de todo el día que caminé o que visité lugares, etcétera. Y bueno, no sé, como que una cosa muy peculiar para mí que tiene que ver con la pieza es que cuando los vemos caminando por la calle o nos ven caminando por la calle, incluso a mí me pasó ahora que venía para acá, es que nuestras indumentarias son súper coloridas porque están inspiradas en la naturaleza, en los animales, en la flora. Son códigos. En Guatemala decimos son los libros que la colonización no pudo quemar, ¿verdad? Como estos códigos escondidos en nuestras indumentarias. También seguramente en Panamá eso sucede y hacen un contraste súper fuerte con la ciudad que es tan gris, tan concreto, tan dura en muchas partes, ¿verdad? Entonces, esa cualidad que se observa mucho y creo que es como algo que deberíamos reflexionar un poco porque cómo es nuestra ropa, cómo somos nosotros, cómo nos movemos en esta ciudad y en este espacio. Mencionas mucho el concreto, que sí, evidentemente está en prácticamente toda la ciudad de Panamá. Y justamente la obra que traes acá a la exposición, Tejedoras, que la palabra en quechel es quemonel. Quemonel, que es tejedora de hilo, ¿verdad? Peinadora de hilo. Eso, quemonel significa peinadora de hilos y un poco para contextualizar una no sé, como los idiomas originarios tienen una poética increíble. Por ejemplo, computadora, que es un neologismo traducido literalmente es quemats y quemats es la tejedora y es palabra. Entonces, una computadora es algo que está tejiendo palabras. Entonces, de ahí viene también la palabra quemonel. Quemonel es la base de la computadora, ¿no? Como que así como tejes esto, que es una forma de pensamiento, también lo tejes en la computadora. También escribir es tejer, ¿no? Cuando se te hizo la invitación a vaciar la categoría, ¿cómo pensaste? Y aunque no conocías Panamá directamente, ¿por qué pensaste en el concreto? ¿Por qué pensaste, esto es lo que voy a llevar? ¿Por qué? Por los estereotipos, ¿no? Y bueno, un poco eso, pero también es que Centroamérica nos parecemos mucho en muchas cosas, aunque no nos demos cuenta. Y bueno, contándote un poco a grandes rasgos mi historia, mis procesos, mi vida. Yo soy de San Juan Zacatepeques, que es la tierra de las flores, o Cerro de Hierbas. Y eso significa que mi pueblo se ha dedicado históricamente a exportar flores a todo el mundo. Se dedican a cosechar y exportar flores. Hace más o menos 12 años una cementera invadió el territorio y eso ha hecho que el territorio esté cambiando y que yo me esté cuestionando nuestras formas de vida, nuestras formas de vestirnos, el agua. Tenemos en la comunidad ya muy poca agua y bueno, cada vez menos montañas, cada vez más concreto y cada vez menos agua y cada vez menos flores. Y un poco sobre eso habla también esta pieza, que esto básicamente es un reflejo de todo lo que está sucediendo en el mundo y no de cómo una nueva colonización también es como las nuevas extractoras, ¿no? Las mineras, las hidroeléctricas, las cementeras. Y por eso también mi trabajo mucho en algunos lugares pues no es expuesto porque no es algo que se pueda hablar abiertamente. Panamá se caracteriza, y algunos dicen que a nivel de legislación, a nivel de protección, está bastante avanzado en comparación con otros lugares de la región por su protección a los pueblos indígenas. Acá tenemos lo que llamamos las comarcas, que son como reservas. ¿Es lo adecuado, es el enfoque adecuado tener a los pueblos originarios en estas comarcas aislados del devenir diario, de cómo va desarrollándose el mundo? ¿Se deben integrar a la vida? Acá le dicen a los que no son indígenas, le dicen latinos, a la vida de los latinos. ¿Cuál es tu perspectiva con respecto a eso? Uy, es bien patriarcal esa visión, ¿no? ¿Cómo los vamos a tener ahí? O sea, me suena mucho a estas reservas un poco como a estos salvajes escondidos ahí para que nadie los vea, lejos de las ciudades. Entiendo la perspectiva de que sea un poco por el cuidado también, porque la naturaleza es el espacio que igual que a los pueblos originarios de Guatemala nos interesa habitar, pero digamos que esta gran Mesoamérica
todo este territorio es de los pueblos originarios. Entonces, más bien yo preguntaría quién se tiene que incluir a dónde, ¿no? Como las grandes capitales son estas, pero ¿dónde están sucediendo las cosas? Y aquí entramos con las cuestiones de qué es el progreso. O sea, el progreso es construir el concreto, etcétera, o es sembrar, o es tener la naturaleza, el río, o nos estamos quedando sin agua, ¿qué vamos a hacer sin agua en unos años? Un poco cuestionar eso, ¿no? Como que, ¿quién es el centro? ¿Quiénes son los otros? ¿Qué estamos haciendo para tener agua dentro de 20 años o 10 años o menos? Es más importante tener edificios y concreto o tener agua o tener naturaleza, ¿verdad? Como no tengo la respuesta, pero me gusta cuestionar eso. Hablas mucho del idioma, del lenguaje, lo que representa y todo lo que trae detrás. Por ejemplo, ahora que me hablabas del término computadora, todo lo que eso implica, porque no es solamente la palabra, sino cómo nace, qué conforma un vocablo. En un mundo donde la gente aprende los idiomas más que todo, o en la mayoría de los casos, para no generalizar, por la necesidad, por ser prácticos. Volver a redescubrir la lengua originaria, por ejemplo, en el caso de ustedes, los cachiquel, el cachiquel, y dedicarse a estudiar una lengua que es minoritaria. Las complicaciones de todo eso la gente con la que hablas, con la que compartes, a la que le expresas esta idea, ¿entiende la importancia de por qué redescubrir el idioma? ¿Por qué redescubrir el idioma? Sí, súper interesante. Yo creo que, sobre todo para nosotros o países invadidos, también hablo del sur, ¿no? O de todo el sur global, es importante volver a nuestras raíces porque si no vamos a ser como estos niños que quieren ser europeos o que quieren ser americanos o de Estados Unidos, pero no van a encontrar ahí este papá que quiera adoptarlos, ¿sabes? Como que siento que si seguimos siendo esto vamos a ser como niños huérfanos y que nadie responde a saber de dónde venimos o qué somos o a dónde pertenecemos. Como que entender un idioma originario es entender esa raíz de dónde se viene. Y sí, efectivamente son idiomas minoritarios, como tú lo dices, pero tienen una riqueza increíble y en el idioma se esconde una forma de pensamiento, una forma de entender el mundo, que si no entiendes el idioma, difícilmente vayas a entender a los pueblos originarios. Entonces, para mí sí es importante volver, sí, como que todo el mundo dice, ay, no, lo que hay que aprender es inglés y lo que hay que aprender es viajar y irse, como dejar este territorio, ¿no? Y las migraciones, etcétera. Pero esto, vamos a seguir siendo países huérfanos, abandonados, y por mucho que querramos ser europeos o lo que sea, no lo vamos a hacer, no vamos a mí me ha pasado, ¿no? Como dice una teórica guatemalteca, blanca me subí y llegué a Alemania y negra me bajé, ¿no? Como que uno piensa que va y entonces tus apellidos, etcétera, y te das cuenta que no vas a pertenecer a ninguno de esos países, ¿verdad? Que tus raíces están acá y no las hemos entendido. Esa parte, blanca me subí, negra me bajé. Por ejemplo, en Estados Unidos nosotros somos brown people, gente café. No somos, ellos jamás nos van a ver, o en mi caso no me van a ver como una persona blanca en los Estados Unidos. Por ejemplo, si yo, que no tengo familia indígena directamente, pero ¿qué ventajas o cómo yo puedo acercarme a mis raíces indígenas? ¿Cómo me cambia y cómo me beneficia? Sí, hace un momento en un conversatorio acá yo hablaba de una frase que para mí es muy importante que dice, los no indígenas son analfabetos de lo indígena. Y diría que los no afrodescendientes son analfabetos de los afrodescendientes. Y diría que los no diversos son analfabetos de lo diverso. No como, ¿qué hacer? Alfabetizarme, ¿no? Como empezar a buscar códigos, empezar a buscar información, empezar a conectarme, no minimizar las historias de los otros, porque regularmente es como esto es diverso, entonces como no lo entiendo, pues no me importa y lo minimizo.
o no entiendo la historia afrodescendiente, entonces la minimizo y esa historia no es importante, ¿verdad? Como que la historia importante es la que se cuenta en los libros y no debería ser así, ¿no? Como entender nuestra historia es importante para tener un poco más de empatía, ¿verdad? Y el rol del artista en todo esto. Uy, qué complejo, porque también decía yo en el conversatorio que no soy yo quien tiene que decir si el arte sirve o no sirve, si el arte está funcionando o no está funcionando, no está resolviendo ningún problema. A mí lo que me interesa es cuestionar y problematizar y que te vayas muy molesto, muy enojado o más sensible. Aquí yo pedí que las piezas se puedan tocar. Y que sientan la diferencia entre un hilo y el concreto, entre lo suave. Y les decía a los voluntarios del museo, nosotros somos esos hilos, ¿no? Nosotros somos ese hilito sosteniendo dos pedazos gigantes de concreto, de colores todavía suavecitos que se mueven, que bailan con el viento. O sea, todavía somos eso, ¿no? Como, ¿qué estamos haciendo para cuestionar eso en los niños, en el público? Como también valorar lo que te pones encima, la ropa. Muchas mujeres decimos nuestra ropa se hereda de generación en generación. Vemos que hay una cantidad increíble de consumo de ropa y de cosas que se desechan. Mientras que los pueblos originarios están defendiendo la tierra, están defendiendo las montañas, están defendiendo los ríos. ¿Qué podemos aprender de los pueblos originarios? No están tirando la ropa, se reconstruye, se hereda. Es una simbología, es un libro que yo le paso a mi hija para que lo tenga y que lo entienda y que lo lea y que se sienta orgullosa de usarlo, ¿no? Como, ¿qué puedo yo como alguien de la ciudad aprender de los pueblos originarios? ¿Qué puedo yo aprender de los afrodescendientes? ¿Qué puedo aprender yo de la diversidad? ¿Qué cosas no me estoy cuestionando, no? Cada quien sigue su propio camino, pero involuntariamente eres un puente. Aun cuando tú estás recorriendo tu propia senda, eres un puente para aquellos que también quieren recorrer un camino y, así como tú dices, ser más empáticos. Sí, pues yo creo que con mi arte lo que me interesa es... Bueno, voy a sonar bien profe, ¿verdad? Como también que los otros entiendan cómo pienso yo, cómo me visto, cómo pienso, cómo es mi idioma, porque mi pensamiento es defender el agua y no construir más, porque otro teórico dice, indígena, los médicos descalzos de Guatemala, que son arquitectos que construyen solo con tierra, es como si todos construyéramos con la tierra que tenemos abajo de nuestros pies. Todos tendríamos casa, ¿no? Todos tendríamos un hogar, pero no es así, ¿verdad? Volvamos al concreto. Se utiliza el concreto. Digamos que el concreto es un símbolo de lo europeo, de la europeización de América, por decir algo. Y sin embargo, como tú dices, construir con la tierra que se nos da, con lo que nos da el medio ambiente. Hace poco leía que, por ejemplo, se ha descubierto cuál era la técnica de los romanos para construir y por qué sus construcciones han durado tanto. ¿Por qué nos cuesta tanto entender que lo que nos da la tierra es lo mejor? Porque somos ambiciosos, porque el capitalismo, las ideas de consumismo, la poca sensibilidad que tenemos con la tierra, con el clima, con el aire, con los árboles. O sea, invisibilizamos toda la naturaleza y nos fijamos en el concreto y en el consumismo. Y yo no estoy en contra del concreto, que conste que la idea de progreso está bien, que no pasa nada, pero con el respeto que se merece el resto del territorio, con el respeto que se merecen los pueblos a no ser invadidos, con el respeto que se merecen las comunidades de cuestionar a cada empresa que llega a su territorio, que en Guatemala la mayoría de todas estas empresas dejan el 1% al país, es decir, nada, y todo se va para afuera. Entonces creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Como quién se está... Esto no sé si lo van a quitar del programa, pero quién se está haciendo rico, ¿no? No, claro que sí, entiendo totalmente tu concepto. Marilyn, el trabajar en conjunto, el no pensar que estamos aislados cada uno de los pueblos de Centroamérica. Y esta es una muestra. Aquí, en la exposición, en Vaciar la Categoría, hay artistas de toda Centroamérica prácticamente. ¿Por qué hay que unirse o por qué hay que tratar de colaborar? Mira, la comunidad en los pueblos ha existido y va a existir siempre como
pero se crea en base a necesidades. Quizás el resto de Centroamérica, no, todavía no sé si Panamá, quizás el resto de Centroamérica somos países que seguimos luchando, ¿no? Sabemos lo que sucede en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador, las migraciones, las guerras, etcétera. Venimos de historias muy, muy fuertes, de historias de guerras muy duras, y creo que lo único que nos queda es abrazar nuestras diferencias y nuestros enojos. Y además Centroamérica es tan pequeño que es que si no lo hacemos juntos no crecemos, ¿no? Hace un rato me decías que hay pocas artistas indígenas en Centroamérica, artistas mujeres indígenas. Los no indígenas tenemos el prejuicio o el cliché de que cuando pensamos en arte y en pueblos originarios, inmediatamente pensamos en artesanía y no en arte. Claro, sí, porque, bueno, empezando con que la palabra arte es un término que nació en Europa y creció en Europa y que no corresponde absolutamente a nada a nuestros idiomas. Yo hablo mucho sobre el nacimiento de la palabra arte en mi región. En los pueblos cachiqueles, arte significa pensamiento, política, conocimiento, sabiduría. En los pueblos sutujiles, mayas sutujiles, arte significa la comadrona, la que da luz, la que presenta vida. En los pueblos quichés, arte, la traducción sería como el dios hacedor, alguien que tiene el don o el poder de hacer, de crear. Entonces, entendido desde ahí, arte es otra cosa. ¿Cómo lo llamarías tú? ¿Cómo sientes que sería más adecuado llamarlo? Pues para mí es todo eso. O sea, para mí es arte como corresponde a Europa no responde. Creo que tenemos que buscar una palabra para nuestros países que responda a nuestro territorio. La naturaleza es arte. La naturaleza. Sí, como desde lo europeo y lo blanco, el arte tiene que haber pasado por una academia. Se conocía el arte como los que habían ido a estudiar en Guatemala, los que habían ido a estudiar a Europa, etcétera. Pero los que habían crecido en los pueblos pintando toda la vida, pues eso era arte naif o arte povera, arte pobre, ¿no? Como los que no estudiaron, los que no sabían de perspectiva, los que ponían todo plano, los que, etcétera, los que no sabían mezclar. Sin embargo, el arte en los pueblos originarios no se nombró como arte, pero para mí es arte. El crear al final es una necesidad y es innato al ser humano. Hay cosas que no se estudian. Total, sí. O que son la vida misma, ¿no? Como yo creo que desde los pueblos originarios, nuestros idiomas, como habrás escuchado, son muy poéticos, muy conceptuales. Y eso hace que también la producción y todo lo que se hace y se produce desde ahí es distinto al pensamiento occidental, ¿no? Ya tenemos que culminar, el tiempo se nos quedó corto, pero la búsqueda de la diversidad, de las raíces, en un mundo globalizado que cada vez trata de unificar más, por lo menos en aspectos culturales. Es contradictorio, es rebelde, es complicado, ¿no? Es difícil. Pero creo que cada vez más se están abriendo los espacios. Es decir, yo 20 años atrás, ninguna de mis abuelas hubiera podido estar acá o viajar como viajo. Sin embargo, todavía sigue siendo un estereotipo que una mujer indígena no puede viajar, que una mujer indígena no puede hacer ciertas cosas porque no entran dentro de lo que debería hacer, ¿no? Entonces sigue siendo una lucha, pero también una lucha de resistencia, ¿no? Como que ya estamos acostumbrados a pelear, aquí vamos a seguir, ¿no? Y al final, entendernos diversos es más beneficioso para todos, ¿no? Total, sí. Marilyn, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en Influyentes. El gusto es todo mío. Y también muchas gracias a usted que nos sintoniza en una edición más de este programa de Influyentes. Yo soy José María Torrijos Legaspi y me despido acá desde el Museo de Arte Contemporáneo, aquí en la exposición Vaciar la Categoría. A nombre de todo el equipo de producción de SER TV, será hasta una próxima ocasión. Acabamos de grabar la entrevista de Influyentes con Marilyn Boror y ella me ha invitado a romper parte de su obra, porque tiene un significado. El hilo, que son los pueblos indígenas, que son nuestras culturas originarias, y el cemento, que es lo que lo oprime. La ruptura de esta pieza es la liberación
la liberación que se está buscando, que ella busca a través de su trabajo. Así que ahora vamos a ver esta otra parte de destruir el arte y completar el concepto de la obra de Marilyn. Marilyn, entonces al final este es el proceso, ¿no? La liberación de este concreto cotrina. Sí, y esos siglos, pues somos todos, ¿no? Nosotros teniendo esta economía de concreto dura, capitalista. Es como, libérense. ¿Qué sientes cuando ves tu obra liberarse? Me encanta, me gusta. Además es una nueva pintura, una pintura muy contemporánea. Una pintura. El arte Como vivo. estos son los siglos que ves en Europa.